Al principio por pulso. Todos lo pasamos, ¿no? Pero un día perdemos el pulso. ¿O no? El pecado es a veces como la gravedad, siempre constante. ¿Qué le dijo Dios a Caín? El pecado está a la puerta todos los días. Enseñoréate sobre él. Amén. Con el entendimiento. Logré ser libre de ciertas cosas cuando entendí que la acción que yo estaba teniendo iba a tener una reacción devastadora. Muchas veces pecamos porque no entendemos, como dice Oseas, mi pueblo perece. ¿Por qué? Falta de conocimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. El corazón de Dios es transformarnos. Dios es un transformador. De muerte transforma vida. De pobres nos vuelve ricos. De ignorantes nos convierte en sabios. Pero la única manera de ser transformados es ser renovados en el entendimiento. ¿Sabe por qué el cristianismo un día se les vuelve aburrido? Porque dejaron de renovar su entendimiento. Dios es eterno, es emocionante. El libro de Hebreos dice, acordaos del día que fuisteis iluminados y sufristeis con gran tribulación. Yo he podido ver lugares donde yo me gozaba antes y me he parado y digo yo, Dios mío, ¿qué clase de entendimiento pude haber tenido? Como me dijo Andrés, ¿por dónde andas? No sé si ya se fue. Como me dijo Andrés cuando nos saludamos, cada vez que te miro me sorprendo, me dice. Me conoció en el mundo. ¿Cómo es posible que estés aquí? Me dice. Dios tuvo que meterme en una casa de rehabilitación 3 meses, en una Bartolina chiquita, donde se murieron 2 de goma etílica, para dejarme quieto y renovar mi entendimiento. Alabo a Dios porque me metió ahí. Cambió mi manera de pensar. ¿Cómo llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo? No se dan cuenta de eso, ¿no? Pero les voy a dar hoy, si el Señor me lo permite, un par de claves para renovar el entendimiento. Vamos a 1 Samuel 15, 22, por favor. 1 Samuel 15, 22. Qué hermoso es entender que cuando uno... ¿Sabe por qué las otras religiones ganan adeptos y ganan adeptos y ganan adeptos? Esas sí son religiones. Porque enseñan cosas del entendimiento. Dese cuenta, control mental, el secreto, el no sé qué, todo tiene que ver con el entendimiento. Entonces, ¿sabe qué hizo el diablo? Como estos no quieren renovar el entendimiento, porque para renovar el entendimiento hay que esforzarse, mi hermano, le cuento, hay que leer, hay que santificar, hay que... Saquemos esto, dejemos los ignorantes pero sentimentales, porque lloramos. Yo no he entendido hasta el día de hoy, como hemos hablado, cómo es que lloramos cuando hay alabanzas y sentimos. Pero saliendo de la iglesia, el primer hermanito que se nos atraviesa en el parqueo, mírate digo yo, pero ¿y dónde quedó el que estaba llorando hace 10 minutos? Dice 1 Samuel 15, 22. Usualmente este versículo nos lo enseñan a la mitad, pero hoy vamos a leerlo todo. Y es más, lo repetimos a cada rato. Y lo repetimos más a cada rato cuando es cosa de dinero, pero hoy no voy a hablar de eso. Dice el 15, 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezcan las palabras de Jehová. Nos encanta decir esto. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Pero ahí lo dejamos. Pero mire la siguiente parte, que me emociona a mí ese versículo. Léalo en voz alta. ¿Qué dice? ¿Y el qué le gusta a Dios? El prestar atención. ¿Sabe qué logra usted cuando presta atención a algo? Que ese algo se enseñoree de su mente. Cuando usted le presta atención a algo, se enseñorea de su mente. Ahora le voy a hacer, pero ¿cuánto tiempo ha pasado delante de la televisión prestándole atención a cosas?
¿Cuánto tiempo ha pasado delante de ciertas revistas prestándole atención a cosas? Y tienen en la punta de la lengua tanta cosa, ¿no? Pero me encanta preguntarle a la gente, ¿estuvo buena la prédica? Buenísima. ¿Y de qué se trató? No sé, pero estuvo buenísima. ¿Les ha pasado? ¿O solo a mí? Solo a mí. Dios ama el poner atención, porque la única esperanza que usted tiene es poner atención. Dios no se ha cansado de poner hombres enfrente de multitudes para hablar. El mismo apóstol Pablo dice, y Dios ha dejado el evangelio en la locura de la predicación. Sí, es locura. Sigue poniendo hombres pecadores a hablar el evangelio. Es una locura, ¿o no? Pero porque tienen que poner atención. Hay gente que solo trae su cuerpo. Están ahí sentados. Y ya se siente. Eso es religión. Yo a veces voy a algunas iglesias, mi hermano. Como hoy no estamos en una iglesia. Y veo que un cuerpo literalmente se sienta en la silla. Y a veces me dan ganas, digo yo, pues no estarías más cómodo en el sillón de tu casa o en tu cama, pues. ¿No? Pero salen de ahí a cumplir. ¿Ya cumplió con quién? Con la religión que tiene en el corazón, tal vez. Porque a su entendimiento y a su espíritu no le pasó nada. Amén. Atención. Qué interesante. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque cuando el predicador empieza a subir un poco la profundidad de la prédica, no llegamos. ¿Y sabe por qué no llegamos a entenderla? Porque somos carnales. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pablo se los dijo a dos iglesias. A la iglesia de Corintios le dijo, acompáñeme porque si no va a decir que fui yo. 1 Corintios capítulo 1. Cuando Dios ama a un pueblo, le voy a decir yo qué clase de pastores levanta. Cuando mira un pueblo que puede dar más, la Biblia también dice qué clases de maestros envía. Y cuando quiere castigar, también la Biblia dice a quiénes envía. A un Nabucodonosor le dice mi siervo. Y hostigó, latigueó y asesinó a su pueblo. Mi siervo Nabucodonosor. Dice, yo he creado el destructor para destruir. ¿Qué clase de hombre quiere que Dios le envíe a su vida? Un Nabucodonosor que lo sitia 70 años para ver si realmente cambia su manera de pensar. Lo triste fue que sacaron al pueblo de Israel de Egipto, pero el Egipto nunca lo sacaron de su mente. Eso nos pasa. Entonces ya no llevamos nuestro cuerpo al pecado, pero nuestra mente se quedó ahí y nuestro cuerpo en la iglesia. Mi hermano, Dios quiere que usted esté sentado en espíritu, alma y cuerpo. Y entonces así va a tener un poco de oportunidad de cambiar su vida. Y de los 3 elementos le cuento que 2 le pertenecen a Dios. ¿Qué problema, no? Presentad vuestros miembros santos a Dios y vuestro espíritu, el cuales son de Dios, dice Corintios. Así que lo único que usted tiene es el alma, y en el alma está el entendimiento. ¿Por qué cree que lo peor que el ser humano tiene es el alma? Porque es lo único que es de él. Porque si el alma, y eso es lo que Dios viene a recuperar. ¿Qué viene a recuperar? ¿Dios vino a salvar espíritus? Eclesiastés dice que no. ¿Dios vino a salvar cuerpos? No. Si no hubieran bajado al ladrón de la cruz. ¿Qué vino a salvar Dios? ¿Qué está haciendo con su alma? 1 Corintios 1. Mira esta iglesia. ¿Cómo no estamos en la iglesia? 1 Corintios 1. Vamos a ver, ya llegué a 2. 4. Doy gracias a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. Mira esta descripción. ¿Cuánto gozaría? Esta es la iglesia que todos quisiéramos ir. Porque en todas las cosas fuiste enriquecido en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros,
De tal manera que nada os falta en ningún. Yo quiero ir a esa iglesia, pues. ¿O no? Dice que nada os falta en qué? En ningún don. El problema es que como el don es un regalo y Dios lo da a quien Él quiere. Hasta un necio que tiene que dialogar con Dios 4 capítulos para que lo convenza. Amén. Dios lo da. No os faltó nada. Pero usted dobla la página un poquito. Y vamos al capítulo 3. En la misma iglesia. Y les dice, de manera que yo, hermanos, 3:1, no pude hablarlos como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Ok, quiere decir que es necesaria una estatura. Si predicáramos más de que es necesario crecer. Somos expertos en algunos temas, pero el crecer lo hemos abandonado. Por eso dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino y vendrá el fin. El evangelio del reino es el evangelio del crecimiento hasta la estatura de la plenitud de Cristo. El único Rey de reyes y Señor de señores, al cual Dios el Padre ha creado que su alma sirva, se llama Cristo Jesús. Pero en las condiciones del alma de un cristiano que no es embajador, sino nada más es un cristiano de entrada, de atrio, no puede tenerlo como Rey de reyes. Hay muchos que todavía tienen el gran Dios yo en su corazón y no a Jesús. El evangelio del reino es donde Él es rey y el rey da órdenes y manda, donde Él es Señor y nadie más. Miren esta iglesia, tenía todo, pero les dice Pablo, os di a beber leche en el versículo 2 y no vianda, porque aún no erais capaces. ¿Qué quiere decir? Hay un nivel de enseñanza que tenemos que llegar a tener, un nivel de estatura espiritual para poder recibirla. Mis hermanos, podemos pasar 30 años que si no crecemos vamos a seguir comiendo de la misma comida. Y Dios no quiere que seamos gente de edad madura con pacha. Miren lo que dice Pablo, les dice. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andás como hombres? El evangelio del reino dice, andan unos diciendo que son de Apolos, otros de Silas. En el evangelio del reino ya no somos de nadie, somos de Él. En el evangelio del reino ya no nos peleamos y nos quitamos las ovejas. ¿Y cuándo fueron suyas? Digo yo, ¿no? En el evangelio del reino no obligo a todo a crecer mi reino. Yo me obligo a hacer crecer el reino de los demás. Jesucristo se bajó de su trono, y no de un trono como el que nosotros entregamos. Dice la Biblia que dejó el trono de ser como Dios en el libro de Filipenses y se hizo hombre para darnos vida. Yo le pregunto, ¿su evangelio en su corazón tiene la capacidad de que usted se dedique a darle vida a alguien más? Su tiempo, su ministerio, dedicárselo a una persona. Pues dice, no. ¿Cómo yo me voy a dedicar a tan poco? O a alguien más. La mentalidad de esclavo, ¿sabe qué dice? Me urge trabajar en el Estado porque a los 25 años, el primer día que trabaja ya está pensando en la jubilación. Yo le digo, Señor, ¿y qué problema en esto del evangelio? Yo he trabajado para Dios 10 años y en ningún lugar tengo jubilación. Y a veces sí me dicen, pero es que vos sí sos pero tonto, pues, ¿qué estás haciendo con tu vida? Siempre damos un paso, pero seguro, ¿va? Mi hermano, tírese, Dios lo va a recoger. Crea en Él. No se conforme a este siglo. Quitémonos la mente de esclavos. Dios, el Hijo no se va a casar con un esclavo, se va a casar con una reina. Y hoy se lo voy a comprobar. Pero mire esta iglesia. Con todos los dones y todas las virtudes. Y estatura espiritual, 0.
con el gran llamado, super dones, diciendo un montón de cosas.